de octubre, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cereceda, estoy muy contenta, como siempre, de darles la bienvenida y recordarles que toda esta semana vamos a tener toda una hora de programación, así que les voy contando los temas que vamos a desarrollar. En principio vamos a hablar de una dolorosa e intensa condición que se genera pues en los pacientes que padecen de cálculos renales. ¿Qué origina esta arenilla, estas piedritas pues que dicen genera un dolor sumamente intenso? Bueno, vamos a tener un especialista en estudios que va a responder todas sus consultas. Y también más adelante vamos a hablar de un tema muy actual. A propósito de esta alerta de emergencia sanitaria que ha dictaminado el gobierno hace tan solo unos días en 15 regiones de nuestro país por un nuevo brote del dengue. Es un tema que incluso ya habíamos hablado recientemente, pero hoy, descentralizando el pool de especialistas, vamos a conversar con uno de ellos desde Iquitos, que es una de las ciudades en las 15 regiones que se ha presentado pues nuevamente esta alerta de emergencia sanitaria. Y también más adelante Sara Busabá, en tan solo instantes, a decir verdad, nos va a hablar de frutos muy interesantes y que pueden ser realmente novedosos como el quito quito. Eso y más hoy en esta hora de programación en Cuerpo Médico. Muy bien, pues les vamos a contar o les voy contando que Sara Busabá ha regresado de Villarrica cargada de muchos frutos, plantas, tubérculos. Lo veíamos ayer con la pituca. Bueno, hoy también nos tiene un fruto muy especial y nos va a traer pues las propiedades del quito quito o del naranjil. Pero mejor dejemos que Sarita Busabá nos cuente todos los beneficios nutricionales de esta fruta maravillosa pues que crece en nuestra tierra bendita, en nuestro país. Así que sí, lanzamos Momento de Nutrición. Amigos, efectivamente, como bien les decía, ayer llegué a Villarrica y quería traerme todo lo que podía ver en ese mercado. Y una de las cosas que hemos visto mientras que me voy poniendo el guante porque quiero mostrarles el fruto es que nos encontramos con este quito quito. Una fruta que en realidad podemos compararla con la naranja debido a su valor nutricional, pero tiene ciertas diferencias que lo hace interesante para ciertos grupos poblacionales. Miren ustedes el quito quito. Lo primero que quiero decirles es que este quito quito, donde también le llaman naranjil en algunos lugares, o también se le conoce como lulu, no solamente crece en nuestro Perú, también lo podemos encontrar en Colombia, en Ecuador también, porque crece a ciertas altitudes y con ciertas condiciones climáticas. Pero hay personas que la confunden con el caqui por su color y su textura, cosa que son dos frutos totalmente distintos. Primero contarles que la piel es bastante rugosa, distinta a la de la naranja, de manera que requiere un cepillado, una lavada con esponja y solamente agua para poder quitar todos los restos de tierra que pudiera mantener justamente esta cascarita. Una cáscara que no es comestible. Pero cuando nosotros, digamos, cortamos el fruto, quiero que vean ustedes cómo es por adentro, mientras que les voy contando además que esta, en comparación con la naranja, es un fruto que tiene un poco valor calórico, es decir, es bajo en calorías. Y ahora les voy a contar a quiénes le beneficia. Pero miren ustedes, por favor, cómo es en el interior. Es una textura pulposa que tiene bastante contenido de agua y al mismo tiempo tiene un sabor bastante ácido. Un sabor similar, más o menos parecido a la naranja, pero al mismo tiempo parecido al kiwi, si es que alguien ha tenido oportunidad de probar el kiwi, pero es bastante más ácido. Un poquito que hay que luchar aquí para poder cortar un pedacito, porque es un poquito duro, pero bastante jugoso. A ver ahí si me tienen un poquito de paciencia. Y ahí tienen el fruto. Miren cómo es el fruto por adentro. Bastante ácido. Las personas en la zona suelen comerlo así en la pulpa. Yo lo probé y tranquilamente me lo puedo comer así, pero muchas personas
suelen combinarlo con agua y preparar algo similar a una limonada. Entonces, lo primero que quería decir es que es un fruto bajo en calorías. Mientras que 100 gramos de esta pulpa aportan cerca de 28 calorías, 100 gramos de naranja aporta cerca de 56 calorías. ¿Dónde está la diferencia en la cantidad de azúcar que contiene? Mientras que esta aproximadamente 100 gramos, más o menos una unidad de esta fruta, tiene cerca de una cucharadita y un poquito más de azúcar natural de la fruta, la naranja en una cantidad similar tiene un poquito más de 2 cucharaditas. Entonces, esa diferencia hace que el Quito Quito sea más conveniente, por ejemplo, para personas que tienen diabetes, personas que tienen hipotiroidismo o personas que tienen resistencia a la insulina, porque van a asimilar bastante mejor este fruto respecto de sus azúcares. Ahora, por otro lado, el contenido de vitamina C sorprendentemente tiene más que la naranja, prácticamente el doble de vitamina C que la naranja. Cosa que también es una cosa buena porque hay personas que no toleran la naranja, mientras que otros podrían tolerar esta con una menor cantidad, poder suplir ese nivel de vitamina C que todos los días lo necesitamos. ¿Por qué tan importante la vitamina C? Porque justamente nuestro cuerpo no tiene reservas y lo que comiste de vitamina C en ese día es lo que tu cuerpo tiene para poderlo aprovechar. Otra de las diferencias que tiene respecto de la naranja es el contenido de potasio. De hecho, sí tiene más potasio que la naranja, lo cual es conveniente, por ejemplo, para las personas que tienen hipertensión arterial. Conveniente también para todas las personas que hacen actividad física, los deportistas, porque justamente requieren de potasio para la contracción muscular y requieren también de vitamina C, para poder justamente prevenir los procesos oxidativos que ocurren justamente porque, si se dan cuenta, las personas que hacen actividad física tienen un ritmo de oxigenación mucho más rápido y un exceso de oxígeno también oxida el cuerpo. Por tanto, la vitamina C en el caso del deportista es fundamental. Entonces, el Quito Quito apto para todos, pero especialmente para deportistas, para personas con diabetes controlada, para personas que tienen que nivelar además sus niveles de azúcar en sangre, por ejemplo, si quieren controlar las calorías en la dieta o tienen exceso de peso. Jenny, así que un alimento más en nuestra lista del mercado. Buenísimo, ahí está, pues, ¿no? Y nos dices que tiene mayor carga de vitamina C que la naranja, mucho mejor. Imaginamos que en las agroferias uno lo puede encontrar, ¿verdad? Esperemos que sí. De hecho, ya habíamos comentado que hay algunas agroferias que tienen incluso la ventaja de poder ir y venir constantemente trayendo productos frescos aquí a la capital y, por supuesto, a otras regiones. Buenísimo, ahí está. Entonces, apuntado, ingresó nuevamente ya a nuestra lista de compras. Esperemos encontrarla nada más pues en los mercados también en Lima. El Quito Quito o Naranjil o Lulu. O Lulu. Perfecto. Ahora sí, nosotros vamos a entrar ya de lleno a uno de los temas principales del día de hoy porque el especialista está ahí esperando para entrar y responder todas sus consultas. Vamos a ver un informe a propósito de los cálculos renales. Recuerde que, bueno, este es un padecimiento que genera intensos dolores y básicamente pues se da cuando los riñones, que sabemos depura el organismo, ¿qué ocurre si en vez de sacar pues líquidos, sacar arenilla, piedritas? Bueno, todo eso lo va a responder el especialista. Vamos a ver una nota y entramos ya con sus preguntas. Los cálculos renales son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Ahora, es importantísimo mencionar a la dieta, el exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos que se encuentran entre las muchas causas que generan los cálculos renales. Los cálculos renales pueden afectar a cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga, y en general estas piedritas se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. El hecho de expulsar los cálculos renales puede llegar a ser bastante doloroso, aunque normalmente no producen daños permanentes si es que se detectan de manera oportuna. Finalmente, y según sea el caso, es posible que solo se tengan que tomar ciertos analgésicos y mucha agua para poder expulsar un cálculo renal. Pero en otros casos, por ejemplo, si los cálculos se alojan en las vías urinarias, están asociados normalmente con una infección de estas vías o también pueden causar ciertas complicaciones. Entonces, es posible que se necesite una cirugía. Amigos de Cuerpo Médico, no olviden tener una vida y una alimentación balanceada, porque esto definitivamente disminuye el riesgo de padecer, por ejemplo, una afección como los cálculos renales. No olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias.
Buenísimo, ahí está nuevamente el tema de prevención. Vamos a presentarle rápidamente al especialista que va a responder todas sus consultas en relación a los cálculos renales y también pues, sobre los cólicos que originamos, imagino, mucho dolor. Estamos acompañados ya del doctor Antonio Fernández Burga, él es médico, especialista en nefrología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, también médico de la Clínica San Pablo y director del Instituto Nefrológico Peruano-Americano. Doctor Fernández, bienvenido a Cuerpo Médico, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Jennifer. Un placer. Doctor, en principio, ¿con qué tanta frecuencia se presentan estos casos? Porque, digamos, la mala alimentación, los malos estilos de vida van a incidir justamente, ¿no?, en la aparición de este tipo de patologías. Y digamos que en el corre-corre de los días, cada vez la gente incluso se alimenta de mala manera, ¿no? No de la manera idónea. Sí, sin duda. Como lo decía incluso el reportaje que mostraron al inicio, ¿no? Se dice que más o menos hasta un 10-15% de las personas del mundo experimentarán algún evento en algún momento de su vida, ¿no? Pero es más frecuente en algunos lugares del mundo, incluso Latinoamérica es uno de los lugares donde se reporta con más frecuencia, menos en Asia, pero también es más frecuente en varones y en edades relativamente jóvenes, ¿no?, entre los 30 y 50 años. O sea, varones más que mujeres. Sí, más que mujeres. ¿Y por qué, doctor, en Latinoamérica? ¿Es básicamente por el tipo de dieta que llevamos, el estilo de vida? Sí, bueno, los problemas de la litiasis urinaria, porque no solamente comprometen a los riñones, son de una causa no clara, ¿no? Existe una predisposición genética para que una persona experimente un evento, pero el desencadenante siempre es una condición ambiental, ¿no? Entonces, probablemente los hábitos de vida, en este caso de nuestra región, sean los que justifiquen por qué hay una mayor prevalencia en nuestros países. Entonces, es una enfermedad que es fácilmente prevenible. Sí, sin duda. Perfecto. ¿Qué le parece si vamos ya contestando consultas? Tenemos a Jimmy, nos llama desde Junín. Jimmy, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Fernández? Te escucha. Jimmy. Hola, Jimmy, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te escucha el doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la consulta? Doctor, quería consultarle, le llamo acá de la región Junín. Mi consulta es, yo me he sacado varias veces ya, los exámenes para ver, el tipo de riñón y todo eso, pero me han dicho que está limpio. Sin embargo, me quema bastante la planta de los pies. ¿A qué se debe, doctor? ¿O a qué se debería en todo caso? Gracias, Jimmy. Doctor, ¿qué orientación podemos darle? Gracias, Jimmy. Bueno, esa es una pregunta muy común, ¿no? Los pacientes suelen asociar las molestias en las palmas o en las plantas a los problemas renales. Debo decir de que no tienen ninguna asociación, ¿no? Eso es un mito. No hay relación entre que me arde el pie y mis riñones, cálculos, nada. Igual con la actividad física, a veces las personas creen que porque están mucho tiempo de pie, o las mujeres que usan tacos, o porque levantan peso, va a producir algún problema renal, y tampoco es real. No necesariamente hay una relación directa. No. Perfecto. Entonces, ¿Qué podría hacer en todo caso para orientar a Jimmy? Si el molestia principal de Jimmy es algún problema de cómo él percibe las sensaciones en las palmas o en las plantas, quizás tenga que ver con algún trastorno neurológico, ¿no? A veces, por ejemplo, temas de hernias en la columna puede provocar que uno tenga algunas sensaciones alteradas. Perfecto. Entonces Jimmy tiene que ir a consulta general, médico general, ¿verdad? Sí, para que él oriente cuál es la especialidad que le compete. Ok, perfecto. Jimmy, por favor, no normalices ese malestar. Tienes que ir al médico para que te diagnostique y vea de qué es lo que se genera ese malestar. Vamos ahora hasta Cercado de Lima, Esmeralda. Gracias por llamar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita. Hola. Mi pregunta era que si tenía algo que ver los cálculos con el dolor de espalda, que es intenso. Ya me habían dicho que tenía cálculos, pero cuando me hicieron los exámenes me salía negativo, pero cuando el doctor me revisó y me dio como que unos golpecitos en la espalda del lado izquierdo, me dolía bastante. Para descartar me hizo los análisis, pero quería saber si el dolor intenso que siento en la espalda podría hacer cálculos y aparte la orina con espuma, o no es así. ¿Y qué me recomienda? Gracias. Perfecto, muy bien. Bien, también son preguntas que siempre se hacen, ¿no? Sin duda que el dolor es el principal síntoma
de un cólico renal o un cólico nefrítico, pero el dolor en los cálculos es un dolor muy característico. Es un dolor que los libros de medicina dicen como el peor dolor de la vida de una persona. O sea, eso ¿no? que te parten, te Así doblan, es, no hay sí. manera de acomodarse no hay en ningún manera, lado. Así es, y justamente eso es un buen detalle. A veces los pacientes dicen, me duele cuando hago tal o cual cosa. Eso no es un dolor de cálculos. El dolor de cálculos duele, haga lo que haga. Y es un dolor muy intenso y el paciente termina en una O emergencia. sea, es un dolor tan intenso que no se va a ir solo así como vino. Así es. Ni, Sí. ni se va a aliviar con un calmante, porque lamentablemente vemos que el tema de la automedicación es una cosa Sí. frecuente. Así es. Entonces, probablemente, si es que la persona tiene un dolor que se repite, podría estar relacionado a los cálculos, pero eso lo confirmará con un estudio de imagen, ¿no? Generalmente es una ecografía. Una ecografía, perfecto. Vamos ahora hasta La Libertad. Segundo, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Segundo. Por favor, les recordamos a todos nuestros amigos que bajen el volumen de su televisor y preguntas concisas. Quiero una pastilla que el doctor. Te escuchamos, segundo. Sí, quisiera que qué pastilla puedo tomar para los cálculos, porque me he detectado que tengo unos cálculos pequeños. Bien, vamos a ver qué orientación te da el doctor, pero recordemos que el doctor va a contestar preguntas generales, no puede, ¿no? En todo caso, darte tratamientos eventuales, porque recordemos que eso lo tiene que dar tu médico tratante. Doctor, ¿qué orientación le podemos dar a segundo? Señala que tiene cálculos. Generalmente no hay un tratamiento específico farmacológico para los cálculos, porque también depende de la naturaleza. No todos los cálculos son producidos por el mismo tipo de mineral. Entonces se conducen una serie de estudios para tratar de identificar la causa. Lamentablemente en muchos casos no se puede y uno administra tratamientos generales. ¿Cuáles ¿no? son Que esos son, tratamientos en la mayoría de los casos son no farmacológicos. Tomar más agua, consumir más frutas, si fumo o bebes, dejar de hacerlo, hacer más actividad física, perder peso. Son medidas generales. La más importante sin duda es el tomar más agua, porque al tomar más agua uno va a orinar más y por arrastre las piedras se van a eliminar. ¿Es posible, doctor, que uno pueda eliminar esos calculitos renales dependiendo del tamaño? Sí, sin duda. Eso también está bien descrito. Nos dice que un cálculo que mide entre menos de 7 a 10 milímetros puede ser espontáneamente eliminado. O sea, un cálculo puede ser como una arenita, ¿no? Un granito de arena hasta, ¿qué? ¿Una pelotita de golf, algo así? No tan grande porque la vía urinaria no es tan grande, ¿no? Claro. Pero puede medir, sí, unos cálculos grandes pueden medir 2 centímetros o más, ¿no? Y eso sí ya merita una intervención. Sí, por encima de 10, algunos dicen 7 o 10 milímetros, o sea, un poco menos de un centímetro, es poco probable que sea expulsado espontáneamente, ¿no? Y esos casos sí requieren intervenciones. Pero digamos que unos cálculos renales diagnosticados a tiempo evitan que vayan a crecer para que no tengan que intervenir, o puede ser que se quede ahí. También es variable porque normalmente no aparecen uno por uno, ¿no? Entonces allí no necesariamente porque lo diagnosticó antes evitará que sea más grande. Claro, perfecto. Vamos con otras consultas, están llegando muchas. Vámonos hasta Los Olivos. Miguel, gracias por llamar. ¿Qué tal, Jennifer? Buenas Hola, tardes. cuéntanos. Por favor, mi consulta para todo es la siguiente. Mi hermano tiene 51 años y hace un tiempito, de un momento a otro, empezó a miccionar con sangre. Entonces, fue al médico, lo evaluaron y le encontraron dos cosas, que tenía prostatitis y también le dijo que tenía cálculos, pero en la próstata. Bueno, yo nunca había escuchado hablar de ese tema, yo sabía que había cálculos renales, pero cálculos prostáticos. Le dieron tratamiento para la prostatitis, ¿no? Y bueno, ya no sangró. Mi consulta sería, en este caso, si ese sangrado se debió a la prostatitis o a los cálculos prostáticos, y de ser así también, ¿cómo es un tratamiento de cálculos prostáticos de manera general, ¿no? Si se pueden alojar así. Él está en el extranjero en este caso, ¿no? Perfecto, muy bien, doctor. Los cálculos pueden aparecer en cualquier lugar de la vía urinaria, ¿no? La próstata forma parte de la vía urinaria, pero en este caso probablemente esos cálculos sean calcificaciones, o sea, un proceso de inflamación crónica deriva en calcificación. Entonces, en este caso, las calcificaciones prostáticas son parte de la expresión de la prostatitis, ¿no? De la enfermedad inflamatoria que padece. Pero no es que esta calcificación del riñón bajó por la vejiga y pasó por la próstata, así es, no. Es propia de la próstata. Probablemente, sí. Entonces y tendría por que eso ir orina el urólogo. sangre por el tema de la prostatitis. Perfecto, entonces se trata de otra patología. Vamos ahora hasta el Amazonas. Nelly, gracias por llamar y por esperarnos. ¿Cuál es tu consulta? Señorita, buenas tardes. Doctor, también buenas tardes. ¿Cómo estás? Un cálculo o los cálculos de 2 centímetros, como dice el doctor,
tiene un paciente y toma muchas medicina natural, ¿es peligroso el desplazamiento o la eliminación del cálculo? Vamos a ver. Bien. Bueno, como si un cálculo mide 2 centímetros, es poco probable que se desplace, ¿no? Generalmente va a estar allí permanente en el lugar, ¿no? El tomar medicina natural, bueno, hay muchas personas que consumen diferentes tipos de hierbas. Lo que va a hacer es, en función del volumen que consuman, hacer que orine una mayor cantidad. Pero, respondiendo a la pregunta de la señora, no será peligroso, pero no creo tampoco que resuelva el problema. Doctor, los medicamentos naturales como chancapiedra, el agua de choclo, ¿ayudan, alivian siquiera el malestar? Probablemente ayuden por el volumen que uno ingiere. Por ser líquido. Así es. Y por aumentar la cantidad de agua que consume y por lo tanto de la cantidad que voy a orinar. Pero no es por la misma hierbita, no es por el mismo... No se ha estudiado, ¿no? No podría ni afirmarlo ni negarlo. Perfecto, muy bien. Vamos hasta Los Olivos nuevamente. María, gracias por llamar. Gracias. Te escuchamos. Al doctor quería preguntarle, doctor, por favor, si la estasia renal que me han dicho en la ecografía que tengo puede producir cálculos y cómo tratar esa estasia, doctor, y si puede convertir, puede ser perjudicial. Claro. Yo tengo 65 años. ¿Qué tanto y me produce dolor abajo de la columna, doctor. Eso es todo. Muchas gracias, por favor. Yo vino cada rato y tomo poca agua, doctorcito. Esa es mi consulta, que usted... Gracias por su respuesta, doctor. Gracias, María, por la confianza. Ectasia es una dilatación, ¿no? Entonces es frecuente que se reporten en las ecografías ectasia piélica, pielocalicial. Quiere decir de que la cavidad está dilatada. Puede estar dilatada por múltiples causas. Una causa podría ser un cálculo que está obstruyendo la vía urinaria, pero también podría ser incluso una malformación congénita, o sea, puede que la persona ya haya nacido con las cavidades dilatadas, ¿no? Entonces, ahí dependerá si la ecografía también visualizó el cálculo, para decir que la ectasia es por eso. Ahora, y en el caso de María, que ya está diagnosticado y le sigue generando dolor, ¿es porque de repente se tiene que regular la medicación, falta más líquido, porque ella ha dicho no toma mucha agua? Claro, pero ella mencionó que no mencionó ella si tenía el problema de cálculo, ¿no? Entonces claro, no sé si esa será la causa. El que no tome líquido que le provoque dolor, no, tampoco sería. No. O sea, el no tomar líquido no me va a provocar dolor, el dolor me lo provocaría la existencia de la piedra. Perfecto, pero en todo caso, ¿la recomendación podría ser que tome más líquidos? Claro, es un hábito de vida saludable, aplicable para cualquier persona. Perfecto, incluso para la condición que ella tiene. Incluso, claro. María, en todo caso, no, puedes ir nuevamente donde tu médico tratante y sí, incrementa tu consumo de agua. Vamos ahora hasta Trujillo. Ana, gracias por llamar, Ana. Te escucha el doctor Fernández. Buenas tardes. Soy una persona de 45 años y tengo retención urinaria y quisiera saber si eso conlleva a crearse cálculos o son el origen de los cálculos renales. Gracias. Retención urinaria, perfecto, gracias. Bueno, concretamente no. La retención urinaria, por alguna razón que no especificó, implica que no tiene facilidad para orinar espontáneamente, pero eso directamente no provocaría cálculos, pero la retención urinaria es un factor de riesgo para sufrir infecciones urinarias y las infecciones urinarias sí pueden aumentar el riesgo de desarrollar cálculos. El consumo de magnesio, de calcio, ¿genera o predispone la aparición de cálculos, doctor? Es una pregunta también bastante recurrente. El consumo de magnesio no, pero el consumo de calcio potencialmente sí, pero dependerá de la cantidad que uno consuma. Entonces, no suplementarse de manera... Así es, ¿no? Uno no debería... Es que el término de suplementación a veces está un poco manoseado, ¿no? Porque no todas las personas necesitan suplementación, ¿no? Uno tendría que documentar la deficiencia, o sea, si realmente me falta calcio, para recibirlo. Y dígale usted que es el especialista, que incluso estos suplementos tienen que ser prescritos por los especialistas. No es que yo alegremente piense y diga, bueno, a mí me falta calcio, creo, iré a comprar alegremente. Sí, sin duda, ¿no? Uno no debe automedicarse aún con los suplementos. Incluso esto tiene que ver con los multivitamínicos, ¿no? Por ejemplo, ahora está de moda el uso de vitamina C, incluso no solamente vía oral, sino endovenoso. Y, por ejemplo, la vitamina C en sobredosis provoca cálculos, ¿no? Entonces,
uno no debería consumir nada sin una prescripción. No debe decirlo, ¿no? No debe, en todo caso, jamás automedicarse, ni tampoco de suplementos. Mejor ir a lo natural, como el quito-quito, ¿no? Que tiene pues mucho nivel de vitamina C. Vamos rápidamente a otra consulta, llega por redes sociales, ahí está, en el Twitter, vamos a leerlo. Tatiana Ochoa le pregunta, doctor, ¿cómo debería ser el consumo de sal para evitar la formación de cálculos renales? Qué buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, porque como lo adelantaba, las medidas no farmacológicas son las más útiles para el tratamiento. Las higiénico-dietéticas, Higiénico-dietéticas, así es. Entonces, dentro de eso están consumir más agua, 2 a 3 litros por día, consumir más frutas, porque tienen una mayor cantidad de citratos que inhiben la formación de los cálculos. Por ejemplo, los cítricos, probablemente como el quito-quito, sean útiles porque tienen una mayor cantidad de citrato, pero también reducir el consumo de azúcares y reducir el consumo de sal. Doctor, ¿cuánto? ¿y la carne? Es variable. Igual lo de la carne también, ¿no? Se dice que uno debe reducir el consumo de proteína de origen animal, pero eso está asociado a algunos tipos de cálculos, no a todos, sobre todo a los cálculos por ácido úrico o en las personas que padecen de gota. En relación a la sal, ¿eso es variable, nos decía? Sí todas las personas que padecen cálculos, independientemente de qué tipo, se benefician de comer menos sal. Lo que es variable es cuánto, porque ella preguntaba cuánto. Entonces, médicamente hablando, se dice que la persona debe consumir menos de 3 gramos de sal, pero la pregunta es cuánto consumimos habitualmente. En una dieta, se dice occidental, promedio estamos como en 8 gramos, estamos bien lejos. Y se dice que en el Perú consumimos más, 10 gramos. Entonces, pedir a una persona que pase de los 10 gramos habitual a 3 es prácticamente imposible. Entonces, médicamente se dice que la persona pase a consumir lo que consumía habitualmente, que lo reduzca a la mitad. Se acostumbra y otra mitad, y así. Claro, tomando en cuenta, pues, ¿no?, de que muchas personas piensan que lo que consumen de sal es lo que le echan a su plato, ¿no?, luego de que hayan cocinado, y no se dan cuenta que tantos productos procesados contienen incluso mucha sal para preservarlos, ¿no? Claro, y no solo los procesados, los alimentos per se ya tienen una cantidad de sodio, ¿no?, que también entra en la contabilidad. Doctor, por favor, para ir cerrando este tema de cálculos renales, que incluso vamos a volver a tocar sin duda más adelante en Cuerpo Médico, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar a todos los televidentes? Bueno, como recomendaciones en general, creo que lo más útil es que las personas llevemos hábitos de vida saludables, porque en el tema específico de los cálculos renales, la mayoría están asociados a una predisposición genética que no podemos modificar. Entonces, lo que sí está a nuestro alcance es llevar una vida más saludable. Eso implica consumir una mayor cantidad de agua, una mayor cantidad de frutas y no fumar, bajar de peso, hacer actividad física y sobre todo si uno tiene una molestia, acudir al médico, no automedicarse porque, por ejemplo, las personas que tienen dolores como los cálculos toman antiinflamatorios y los antiinflamatorios causan otros problemas. Claro. Entonces, ante esa duda de si tengo o no un problema de cálculos, debe acudir a un médico. Incluso esos analgésicos pueden enmascarar el dolor, ¿no?, y pueden incluso prolongar la aparición del diagnóstico, porque el médico dice, bueno, ya no duele de repente, ¿no? Claro, hace que se retrase el diagnóstico y que aparezcan otras complicaciones. Incluso contraproducente. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Antonio Fernández Burga. Él es médico especialista en nefrología del Hospital Nacional Guillermo Almenara y también médico de la Clínica San Pablo y director del Instituto Nefrológico Peruano Americano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más información a propósito de lo que conversábamos, esta alerta de emergencia sanitaria que se ha decretado en 15 regiones de nuestro país por un nuevo brote de dengue. Y también hablando pues de la vitamina C, Sarita Busabá nos va a hablar de algo muy interesante. ¿Cuáles son los mitos y las verdades del limón? ¿Para qué se consume? ¿Para qué es bueno? ¿Para qué es no? Bueno, todo eso luego de la pausa. No se mueva.
amigos, continuamos en Cuerpo Médico y lo que estábamos comentando desde un inicio del programa, desde el domingo 10 de octubre, el gobierno decretó emergencia sanitaria en 15 regiones de nuestro país por riesgo inminente por un nuevo brote de dengue. Y justamente ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, porque incluso es un tema que usted recordará, hemos conversado recientemente, pero a propósito de esta emergencia queremos justamente descentralizar el pool de especialistas y conversar con un médico especialista en una de las regiones donde se ha registrado pues esta emergencia sanitaria que sabemos va por los próximos 90 días. Así que ese es el tema de hoy en Momento con el Especialista. Así es, son 51 distritos que se comprenden en estas 15 regiones. Entre ellas están priorizados los departamentos de Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica. Y para irnos justamente al oriente de nuestro país con nuestro especialista, vamos a darle ya la bienvenida al doctor Juan Carlos Celis. Él es médico infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto. Doctor Celis, qué gusto tenerlo en Cuerpo Médico. Bienvenido. Buenas tardes, Jennifer. Gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos y justamente conversábamos y comentábamos. Es un tema del cual incluso conversábamos ya la semana pasada por el brote que se da y porque a decir verdad, doctor Celis, esta es una enfermedad pues endémica en nuestro país. ¿Cómo se ha dado este inicio de brote? Y me imaginamos que ustedes también saludan esta declaratoria de emergencia sanitaria. Sí, Jennifer, muy importante porque en realidad estos brotes que se dan a nivel del Perú ya son conocidos, ¿no? Se ha convertido en una enfermedad endémica y siempre, digamos, a fin de año y inicios del próximo aparecen no solamente por la cuestión de lluvias, sino por el intercambio que hay en toda la región, ¿no? Entonces, clásicamente han sido el oriente, toda la Amazonía, el norte también y parte de la selva de Praia, Cusco. Ica también se ha convertido en una región que cada cierto tiempo tiene brotes. Y hacen bien en anticipar, porque ahora que todo el sistema de salud ha sido dedicado a COVID, digamos, se ha descuidado también a nivel de regiones un poco, y está muy bien que se haga, se anticipe y también para advertir a la población lo que se viene, ¿no? Es un aumento de casos, obviamente. Doctor Celis, buenas tardes. Sin embargo, como bien usted lo ha dicho, esta ya es un problema de salud endémico que todos los años se repite y todos los años demanda inversión del Estado en términos de prevención y también de difusión en la población para poder tener medidas preventivas. Sin embargo, las cifras no van en disminución respecto de los casos cada año. ¿En qué estamos fallando? La parte preventiva, como esta es una enfermedad transmitida por vectores, en este caso por un zancudo que se llama Aedes aegypti, este zancudo se ha diseminado mucho en todo el Perú y basta que haya un enfermo para que esta enfermedad empiece picándole al enfermo y luego picando a otro, digamos, este zancudo a empezar a transmitirse, ¿no? Es una enfermedad que no tiene vacuna, por lo tanto no hay una medida preventiva de ese tipo, pero sí los ciudadanos, las personas que estamos en una casa, en una vivienda, digamos, tenemos mucho que colaborar, porque este zancudo es antropofílico, necesita estar cerca de nosotros, es decir, cerca a una casa, y ahí es donde nosotros literalmente lo criamos, ¿no? Cuando acumulamos un florero que tiene agua y no lo cambiamos muy seguido. En el caso de la Amazonía también se almacena agua y no se limpian, digamos, los pozos, los lugares donde se almacena el agua. En muchas regiones de la costa también se almacena agua. Se ha detectado, por ejemplo, en el cono norte, cerca de los cementerios, donde a veces se llevan estos floreros con agua. Y el zancudito, pues obviamente va, pone sus huevitos ahí y hace que haya más zancudos. Entonces, doctor, usted diría que donde más nos faltaría trabajar es justamente en la población para que, digamos, tengamos justamente este hábito de evitar que existan reservorios de agua limpia, producto de la lluvia o de lo que una vez las personas podemos estar colectando, porque a veces no tenemos acceso y hay que ir a comprar el agua y todo el mundo empieza a depositar. Entonces, ahí, Jenny, donde tenemos que seguir dando el mensaje clave es evitar, por favor, colectar agua y más bien tenerlo siempre bien tapado y bien lavado esos envases, porque es ahí donde justamente es Aedes aegypti, pone sus huevitos y se replica este zancudo que luego va pasando la enfermedad de uno a otro. Claro que sí, Sara. Y justamente en relación a eso que decía Sara, doctor Celis, nosotros prácticamente es como que estemos haciendo criaderos
de este zancudito en nuestros hogares si es que no tomamos pues las medidas de previsión tal cual precisaba, ¿no? Tener los recipientes de almacenaje de agua bien limpios, bien tapados, bien sellados y evidentemente no dejar, ¿no?, agua emposada en ningún lado, menos pues en floreritos, para no invitar al zancudo a que se reproduzca en nuestro hogar. Correcto. Eso es lo que nosotros podemos colaborar en cada hogar, digamos, ¿no? Pero también hay a veces cosas increíbles. Por ejemplo, en la Amazonía se ha encontrado, porque acá hay un clima tropical, digamos, a veces hasta en los posavasos, en donde se juntan, cuando se lavan los platos, a veces ahí se acumula un poquito de agua que nadie lo limpia, nadie lo escurre, digamos así, y basta un lugar tan pequeño como ese para que el zancudo ponga. Y en la Amazonía, y en toda la Amazonía, bueno, hay las famosas cáscaras de coco, las llantas viejas, que hasta una chapa, ¿no? Hasta una chapa que está en tu vereda y que nadie lo bota, pues si se acumula un poco de agua ahí en las zonas donde hay lluvias, en todo el Perú, basta para que el zancudo ponga un huevito y pueda aumentar, digamos, el criadero de zancudos, ¿no? Doctor Celis, y en ese sentido, entonces, ¿qué tan efectivas están siendo las campañas de fumigación, esas que van casa por casa y que incluso vemos de que cada vez más personas toman conciencia de la importancia de abrir las puertas de su hogar a este equipo sanitario que va por parte pues del Ministerio de Salud, sabemos? Sí, yo diría que se han descuidado un poco porque, por ejemplo, en la Amazonía recién se está empezando, ahora que se ha notado aumento de casos, están empezando las campañas de fumigación y creo que en todo el Perú ha sido igual, ¿no? O sea, el COVID de alguna manera ha debilitado los programas preventivos y eso también imagino que tendrá que ver con temas presupuestales. Pero, como repito, están iniciando ya las campañas de fumigación y espero que este brote, pues, al igual que el año pasado, no sea tan intenso, porque el año pasado, después de la primera ola, nos pasó igual, ¿no? El descuido de la primera ola del COVID ocasionó que haya un aumento importante de casos de dengue y ahora ya se está viendo incluso que es más que el año anterior, así que hay que estar precavidos y la población tiene que saber todo eso, ¿no? Cómo protegerse y saber identificar también los casos probables para atenderse a tiempo, ¿no? Y justamente ahí va mi pregunta, ¿cómo darse cuenta o sospechar que uno podría tener dengue? Sí, eso es una pregunta bien importante. El dengue es una enfermedad febril que a la simple vista de un paciente, inclusive de un médico, no tiene una causa. ¿Qué significa, no? Usted cuando tiene fiebre siempre dice, bueno, tengo gripe, doctor, me duele la garganta y tengo fiebre. O estoy tosiendo y tengo fiebre. Entonces yo sé la causa de la fiebre. Claro, pero en este caso al parecer, digamos, aparece fiebre, pero no hay mayor sintomatología. Debe ser fácil de confundir con otras enfermedades. Claro, como el COVID-19, e incluso también ahí radica la importancia de poder determinar bien, ¿no?, el diagnóstico preciso, porque si sabemos que el diagnóstico preciso nos da una persona con dengue, lo que debemos hacer en todo caso es hacer un cerco epidemiológico y para que cuidar a esta persona, supongamos a ti ¿no?, te picó este zancudito, ¿no?, te mordió, entonces te cuidamos a ti para evitar que otro zancudo venga, te infecte y luego vaya a infectar a otra persona, ¿no? Exacto, doctor. Justo nos comentaba que, digamos, las personas sentían fiebre, pero no había una causa aparente. Nos estaba contando cómo sospechar de que uno podría estar justamente con dengue. Claro, si yo tengo una fiebre en cualquier lugar del Perú cuya causa no conozco o no es evidente al menos, hay que sospechar en dengue. El dengue es una lista de enfermedades febriles, ¿no? Puede ser dengue, en el caso de la Amazonía, malaria también se presenta así, leptospirosis también se presenta así, una tifoidea también podría dar fiebre sin causa aparente, por eso es que esos primeros 3 días son claves en que uno, si no encuentra una causa el primer día, segundo día, y la fiebre persiste más allá de 3 días, yo tengo que preguntarme si esto que estoy sintiendo puede ser dengue. Y además hay otros signos, ¿no? El clásico dolor muscular, por eso es que al dengue se le decía antes fiebre rompehuesos, porque duelen mucho las articulaciones, los hombros, las rodillas, el dolor de cabeza suele ser intenso, una fiebre que te tomas un paracetamol y después de 4 horas otra vez regresa la fiebre, y entonces debe hacernos sospechar en un posible dengue, ¿no? Y ahí viene otra parte importante, Jennifer. Hay lo que nosotros conocemos en dengue, se llama un dengue sin signo de alarma, cuando es un dengue que solamente tiene fiebre, pero yo no vomito, no estoy débil, no estoy sangrando, no tengo nada grave, ¿no? Pero también hay un dengue con signo de alarma, y ahí quisiera ser más preciso. Si una fiebre en cualquier lugar del Perú que no tiene causa me empieza a dar dolor abdominal, o sea, me duele el vientre,
Ajá. Y genera, doctor, vamos a ver que nos precise eso, ¿no? El dengue que le llaman el leve y el dengue hemorrágico, que es al parecer, ¿no? Origina pues este malestar, este dolor fuerte y que incluso podría originar pues hemorragias bastante fuertes. Así es, efectivamente, Jenny. Y mira que lo que nos dice el doctor es bien importante. Sí. Primer día de fiebre y ningún otro síntoma. Segundo día de fiebre y ningún otro síntoma, motivo por el cual uno tiene que ir justamente a un centro de salud. Pero hay otros signos de alarma que tienen que ver con esos dolores abdominales y con sangrado, que ahora vamos a preguntarle al médico cuando nos habla de sangrado, justamente a qué se refiere, ¿no? Claro. Si es un sangrado que uno puede ver de repente por la fosa nasal o otras formas de sangrado que también es importante, moretones tal vez. Es el llamado dengue hemorrágico que sabemos, ¿no? Precisamente porque ya habíamos conversado ya anteriormente con un médico en relación a este tema, que genera un mayor malestar y no solamente, ¿no?, el tema de que los síntomas son cada vez más fuertes, sino que también hace necesaria e imperiosa la llevada del paciente al hospital. ¿Esto es así, doctor Celis? Doctor Celis, ¿nos escucha? Vamos a ver si es que podemos retomar el contacto con el doctor Celis para que nos dé precisión del dengue hemorrágico, que sabemos, ¿no?, es un tema que incluso puede poner en riesgo de vida o muerte a la persona que lo padece. Efectivamente, Jenny, y tener en cuenta también que uno puede tener un primer contagio, desarrollar la enfermedad y luego uno puede volverse a contagiar. Y esta segunda vez que uno se contagia podría ser incluso peor que la primera. Hay que recordar que el dengue hemorrágico, las formas severas de dengue, pueden ser incluso mortales y tenemos que tomar todas las medidas preventivas. Bueno, hay que recordar también de que a la alerta de estas molestias no hay que automedicarse porque de repente por ahí podría disminuir algún síntoma y esto enmascarar, ¿no?, el tema de un diagnóstico preciso. Y hemos visto que es, ¿no?, como muchas de las enfermedades medular, tener el diagnóstico preciso para tener pues el tratamiento adecuado. Vamos a ver si es que de repente ya el doctor Celis nos escucha para darnos recomendaciones finales. Doctor, ¿nos escucha? Sí, Jennifer. Perfecto, Bueno, doctor. Para ir cerrando, nos tiene que decir en principio esto del dengue hemorrágico. Sí, no, decía que en Iquitos aprendimos mucho sobre el dengue hemorrágico en el sentido de que a veces se espera o el paciente piensa que el dengue grave es solamente cuando yo sangro. No. El dengue con signos de alarma se llama y hay que tener tres cosas bien claras. No solamente es el sangradito por la nariz que yo podría tener porque el dengue hace que bajen mis plaquetas y puedo tener un sangrado leve por la nariz. Pero hay un signo que es mucho más peligroso todavía en caso de dengue, que me avisa casi con 24 o 48 horas de anticipación que yo puedo estar yéndome hacia un dengue grave. ¿Cuál es ese signo? El dolor abdominal persistente. El paciente que tiene 3 días de fiebre y a partir del cuarto día o incluso a partir del mismo tercer día le empieza a doler la barriga, le empieza a dar un dolor que no calma, inclusive producirle vómitos, eso es prácticamente una emergencia médica. El paciente no debe esperar ni siquiera el famoso sangrado, ¿no? Muchos pacientes creen o creían antes que hay que sangrar recién para buscar ayuda, ¿no? En caso de dengue, el dolor abdominal es un signo bien frecuente de que me está avisando de que yo puedo hacer un dengue grave y llegar al shock o a la muerte. Y el otro tema que bien decían ustedes es la automedicación. Claro. ¿Qué medicamentos a veces solemos tomar cuando tenemos fiebre? Paracetamol, que está muy bien, pero hay algunos que toman antibióticos, incluso, doctor. Toman naproxeno, toman antibióticos y eso puede complicar un dengue leve, convertirlo en un dengue grave. Así que mucho cuidado con los AINES, con ibuprofeno, naproxeno y estar alertas al famoso dolor abdominal para acudir inmediatamente. Perfecto, doctor, ha quedado clarísimo. Entonces, no antibióticos, no se trata después de bacterias para que ningún antibiótico pueda matar. Por favor, doctor, queremos terminar con usted ya y en una recomendación final puntual, por favor. Acudan, si hay una fiebre sin causa y usted no sabe la causa de su fiebre, puede ser dengue. Acuda al médico para que esa fiebre alguien le pueda decir es o no es dengue y evitar que se complique más adelante en un dengue grave o en un famoso dengue hemorrágico. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Qué gusto haberlo tenido con nosotros. Hemos estado conversando desde Loreto con el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto. Y también muchas gracias y mil disculpas a todas las personas que han estado llamando para hacer sus consultas, pero lamentablemente por estas fallas técnicas que hemos tenido, ¿no?, en el tema del audio y de la conexión, no hemos podido pues
hacer el enlace, pero como siempre nos comprometemos a seguir hablando de estos temas con los especialistas para que usted también pueda resolver sus consultas puntuales. Sarita. Así es, Jenny, efectivamente tal vez puntualizar aquellos mensajes clave que el día de hoy nuestro médico ha compartido con nosotros. Número 1, si tienen fiebre y no tienen ninguna sintomatología y usted vive en una de las zonas endémicas, por favor no pierda tiempo, vaya al centro de salud. Fiebre o causa aparente, ¿no? Así es, sin causa aparente. Si usted tiene fiebre y al segundo o tercer día está con un dolor abdominal intenso, esto puede ser un tipo de dengue grave. No espere tener hemorragia por la vía nasal para acudir al médico. Inmediatamente vaya al médico. Y finalmente, evitemos tener reservorios de agua limpia en casa si vivimos en zonas endémicas principalmente. Si estamos caminando por la calle, vemos una chapita, vemos una llanta o lo que fuera, por favor, la recogemos y la descartamos porque pueden ser reservorios de estos huevitos del zancudo Aedes aegypti y así justamente empieza a diseminarse la enfermedad, cosa que no queremos. Claro que sí. Uno último, no se automedique, por favor. Hay que desterrar esa vieja práctica y mala costumbre de automedicarnos o de buscar incluso el diagnóstico a través de internet. Hacemos una pausa y regresamos con Sarita Busabá porque nos tiene un tema súper interesante, los mitos en relación al limón. Se utiliza tanto pues este fruto, pero hay tantos beneficios que se le atribuye y otros no. Así que regresamos con eso y más, no se muevan. Amigos, y el día de hoy les traigo un tema beneficiosamente ácido, porque por supuesto vamos a hablar ya no tanto de las bondades del limón, que por supuesto siempre las hemos comentado, sino de algunos mitos y verdades que este fruto, que es tan esencial en nuestra comida peruana, nos trae y que muchas veces limita su consumo. Y el primero de ellos es pensar, por ejemplo, que el limón, en el caso de las mujeres, corta la menstruación. Hay muchas personas que ni siquiera se atreven a tomar una limonada de este limón que estoy cortando, que es el que más tenemos en la costa, que es justamente la variedad Eureka, y que por el nivel de acidez la gente cree que este podría justamente cortar la menstruación, cosa que es un mito. Mujeres que están con menstruación pueden consumir limón sin ningún problema. Otro de los mitos que hay y que es todavía bastante más digamos, arraigado, es creer que justamente el limón en sus diferentes variedades podría quemar la grasa, es decir, lo toman como un método quemagrasa. Y hay personas que incluso agarran el limón en la mañana, lo exprimen y lo toman con un vaso de agua. Y en ese caso esto no hace daño, no es malo, de hecho es una buena cuota de vitamina C, justamente diluida en agua, que uno lo puede consumir, pero que no tiene nada que ver con la quema de grasa ni con la quema de calorías. Y el limón que yo acabo de abrir es la variedad Tahiti, que es bastante jugoso, a veces no nos llega mucho a la costa, hay con mayor frecuencia justamente en nuestra Amazonía, pero lo traigo para que ustedes vayan conociendo las diferentes variedades. Otra de las cosas que se cree es que el limón causa gastritis. Y el limón no causa la gastritis, pero si eres una persona que tiene síntomas de gastritis, sobre todo si está en la fase aguda, obviamente los alimentos ácidos podrían justamente generarte un malestar. Y ojo que no ocurre en todas las personas, por eso es que se dice que las personas que están con gastritis deberían evitar los alimentos ácidos como el limón. Sin embargo, acá les traigo otra variedad que por supuesto me la traje de todas maneras de Villarrica, que es este híbrido de limón, que es justamente un injerto de limón con mandarina, que también tiene un nivel de acidez, pero en todo caso aquellas personas que tienen gastritis tal vez podrían tolerarlo mejor. Entonces, mito número 3, el limón no causa gastritis, pero si tienes gastritis podría ser mejor que lo evites. Una de las cosas que sí sabemos perfectamente es que el limón ayuda a absorber el hierro. ¿De qué alimentos? De origen vegetal. Por eso, si estás comiendo, por ejemplo, un plato de menestras como las lentejas o los frijoles que tienen un contenido mayor de hierro, te conviene echarle un poquito de limón a tu plato o acompañar con una ensalada, por ejemplo, de tomatito, echarle limón o simplemente beber una limonada
exprimida en ese mismo momento, que también es bueno. Y finalmente, algo que sí es cierto es que el limón es uno de los mejores alimentos por su contenido de vitamina C para poder ayudar a formar colágeno, una proteína tan importante para la elasticidad de los diferentes tejidos y la mucosa de diferentes tejidos de nuestra piel, incluso para formar cartílago, que es tan importante. Así que si eres una persona que, por ejemplo, tiene artrosis, consumir limón, gracias a su fuente de vitamina C, es algo que te conviene. Así que estos han sido algunos mitos y verdades de este fruto tan bueno, con las variedades que tenemos de limón a lo largo y ancho de nuestro querido Perú. Maravilloso, Sara, y aprovechando tu presencia y la de tus amigos los limones, quería preguntarte en relación pues a los beneficios y bondades nutricionales. Ahora, ¿cuánto es lo recomendable que uno de repente puede consumir de justamente vitamina C al día? Tomando en cuenta que también más temprano nos presentaste el quito-quito. Claro, mira que el limón, perdón, no el limón, sino la vitamina C, es una vitamina que nuestro cuerpo no almacena. Así que tú podrías consumir una alta cantidad de alimentos en general, fuente de vitamina C, y tu cuerpo solo va a atrapar lo que necesita y el resto lo va a eliminar. Pero si tú en un mismo momento tienes una alta carga de vitamina C, la capacidad de absorber esa vitamina C se reduce. Absorbes menos. Por eso es que mucha gente opta por la suplementación, cuando en realidad, mientras mayor carga de vitamina C, en ese momento menor nivel de absorción. En todo caso, sería mejor comprar, si es que hace falta, una suplementación de vitamina C que sean de dosis bajas y tomarla en diferentes momentos al día. Lo mismo, y que es todavía mucho mejor, si yo voy a buscar mi vitamina C de alimentos, es mejor tenerlo en diferentes momentos del día para poder asimilar mejor esa vitamina C del limón, de la naranja, del quito-quito o de cualquier cítrico. Buenísimo, entonces por lo indicado sería pues dosificar mi consumo, mi ingesta de vitamina C a lo largo del día, y de repente pues haciendo uso o consumiendo los distintos productos que tienen pues la vitamina C. Y ojo que no solamente son las frutas cítricas las que tienen vitamina C, tenemos alimentos como el tomate, la fresa, la papaya, el mango, el pimiento, que es una excelente fuente de vitamina C, y eso permite justamente distribuir. Lo que sí es clarísimo, que de las 3 a 5 unidades de fruta que consumas al día, al menos una tiene que ser rica en vitamina C. Perfecto. Y Sara, a propósito de tu quito-quito, que sería bueno que tenerlo ahí. Sí, me encantó, en verdad, espero encontrarla en el mercado. El sabor es buenísimo, el sabor es bien rico. Me parece muy similar, al menos el tema visual, al kiwi. Sí. ¿No? Es como un rugosito. El sabor parecido al kiwi, con un poco de más ácido, con naranja. En realidad a mí me encantó, yo me lo he estado comiendo con cuchara, que me pareció buenísimo. Claro que sí, qué rico. ¿Cuál tiene mayor cantidad de vitamina C, el quito-quito o el limón? El quito-quito todavía tiene bastante concentración de vitamina C. De la naranja y del limón. Uno pensaría de que de repente el limón, por ser más cítrico que la naranja, por ahí que podría hacerle la pelea. Por eso es que uno incluso una unidad de quito-quito e incluso una unidad y media de quito-quito cubre las necesidades de vitamina C de todo el día en la mayoría de etapas de edad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de gente joven, adolescentes, de niños, una unidad de quito-quito puede cubrir las necesidades, ¿no? Si estamos hablando de personas que consumen tabaco, por ejemplo, ellos sí tienen la necesidad incrementada, ¿no? Como en otras condiciones específicas de la vida. Claro que sí. Y en relación al consumo que nosotros damos pues de la vitamina C, siempre sabemos, ¿no? Y hemos aprendido que va a ser siempre mucho mejor consumirlo del fruto, del alimento. De todas maneras. Pero diluido en líquido, colocado en vegetales. Esa es una muy buena pregunta, Jenny. Hay que recordar que la vitamina C o los frutos ricos en vitamina C, que son los cítricos, se suelen oxidar rápidamente. O sea, en este caso, por ejemplo, el simple contacto con el oxígeno del aire está generando una interacción y está oxidando parte de su vitamina C. Entonces, siempre el secreto es un alimento, fuente de vitamina C, lo corto y lo utilizo inmediatamente. Si yo diluyo esta vitamina, este cítrico en agua, el agua también tiene algo de oxígeno. Entonces no es preparar la limonada y dejarla todo guardadita, el día, sino la preparo para consumirla en ese momento. Mientras menos tiempo de exposición a la luz y al oxígeno, menor oxidación. Por eso, otra de las cosas que también podemos recomendar es que si voy a preparar limonada, por ejemplo, para la hora del almuerzo, la he preparado antes de servir la mesa,
colocarlo en un envase de color oscuro, donde no pase la luz del día, ¿no? Y eso ayuda un poquito a preservar más esa vitamina Claro, C. entonces tampoco sirve el hecho de exprimir los limones y tener pues el zumo y luego hacer la mezcla, porque ahí ya oxidó por completo. Claro, pero hay algo que a veces la gente puede confundir un poco. Y una cosa es tener el ácido ascórbico, que es la vitamina C que tenemos en estos frutos, y el ácido cítrico, que es justamente lo que ayuda en ese proceso de aceleración de coagulación de la proteína cuando hacemos el ceviche, y que le va muy bien con justamente la variedad de Eureka, que tiene justamente un nivel de acidez mayor, no solamente por la vitamina C, sino por el ácido cítrico que contiene. Perfecto. Ácido cítrico y ácido ascórbico son dos cosas diferentes. Entonces, Sarita, tampoco conviene guardar la mitad de limón en la refri para usarla el día siguiente. Mejor echarle el limoncito a la ensalada, las 2 rodajitas. Ahora, en el caso, por ejemplo, del ácido cítrico, que muchas personas lo tienen, si quieres beneficiarte solamente de eso por algún tipo de preparación, podría generar un poquito más de tiempo, pero si ya lo tienes cortadito en tu casa, ponlo boca abajo para que no entre en contacto ni con el oxígeno ni con la luz, y de esa manera ayuda a preservarse mejor. O tal vez de repente forrarlo en papel film, que es lo que yo hago con las verduras que de repente no uso del todo, la cebollita, el pimiento, papel film. Y siempre boca abajo para no estar en contacto con la luz. Pero preferible en todo caso cortarlo para consumirlo. Claro. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Y por ahí nos preguntaba la productora que tiene costumbre de tomar siempre su limonadita tibia, ni bien se levanta. ¿Es beneficioso, no? No es tan conveniente porque justamente la temperatura, la vitamina C es muy lábil al calor. Entonces la temperatura ayuda a perder justamente parte de esa vitamina C. Ojo que a veces dicen, ya se perdió todo, ya no sirve. No, sigue sirviendo, solamente que va disminuyendo su nivel o su potencial de actividad, ¿no? Sigue siendo útil, pero no en el mismo nivel que cuando yo corto y lo utilizo en el mismo momento, ¿no? Ahí está, entonces Tere ya tomó nota, no sé por qué está tan obsesionada con esto de bajar de peso, pensaba, pero ella aprendió el día de hoy que es un mito, que el limón, ¿no?, por ahí disuelva las grasas. Muchas gracias, Sarita, siempre está interesante tomar nota, ¿no?, y lección de todas las cosas que nos enseñan. Y usted, muchas gracias por su preferencia. Recuerda que el Cuerpo Médico va toda esta semana de 1 a 2 de la tarde, así que no se la pierdan. Nos vemos mañana, cuídense. Chao.